y se le quitará la vida al Mesías. Más allá del examen lingüístico, que se diga al Mesías, uno de muchos, en otras palabras, un príncipe. El solo hecho que se mencione en Daniel este vocablo, y cuando uno viene estudiando la Biblia, no con cortes aislados, sino como un todo, partiendo de los grandes profetas, de todo lo que aconteció en la forma como fue desarrollando la idea del profeta Isaías. Todos sus capítulos finales, y muchos en la intermedia y el comienzo, él está preparando un clímax en su profecía, en donde tiene que venir el profeta prometido a Moisés. Isaías le predicó a varios reyes de Judá y fue preparando el terreno a un pueblo y a un liderazgo espiritual de la época que le asemeja a Sodoma y a Gomorra, en un paralelismo hacia lo que es la tribu de Judá y en particular al lugar santo de Jerusalén, la ciudad sagrada. No hubo ninguna promesa al pueblo de Israel que no esté ligada a un redentor, a un príncipe que tenía que venir. Pongámosles el artículo o no, un el Mesías, para querer descartar realmente a Jesucristo y darle ese atributo a una parte de la historia de Israel, porque esa es la intencionalidad de este pueblo que iba de tumbo en tumbo y que al final llega al clímax. Si después de Isaías el que sigue con la esperanza de predicar es Jeremías, y Jeremías usa la misma estructura, amonestando a Judá, y es cosa leer sin apasionamientos ni de doctrinas del grupo religioso al que perteneces, sino que simplemente lee y vas a ver que hay una preparación para que entre en escena el Mesías prometido. Si ya nada bueno había hecho ningún rey de las 10 tribus del norte, ni tampoco de las tribus del sur. Y por eso fue destruido el templo de Salomón, si no es la cabaña a la esquina. Dios permitió, y palabras que a veces quieren buscarle que no corresponde, no dijo eso, pero él dijo: Nabucodonosor, mi siervo. Por profecía él podía decir que al final él entendería, luego de una disciplina muy especial, que lo veremos en Daniel, que al final él tiene que responderle a Dios y reconocer de que el Dios de los cielos es el que pone reyes y quita reyes. Frase súper conflictiva por lo demás. Pero ahí está Nabucodonosor tributándole a Dios Todopoderoso delante de Daniel que realmente el Dios de los cielos es quien maneja la potestad del mundo. Por lo tanto, esa línea de acción de un pueblo que va de tumbo en tumbo y que Dios ya le había prometido un Mesías, un príncipe, y la intencionalidad de este pueblo es decir: mire, sabe que eso ya se cumplió, es parte de nuestra historia. No era el Mesías que estábamos esperando, era un príncipe más. A ver, a ver, a ver. Léase Isaías completo, léase Jeremías completo y Daniel completo. No es cualquier Mesías. Y decíamos que cuando le habla de las 70 semanas, en el capítulo 9,
en una oración maravillosa y gloriosa, y que todavía no terminaba de hablar, le dice, mira, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y ahí me detuve por un momento, y lo haré mucho más cuando analicemos la serie 1 del libro de Daniel, del pésimo uso que se hace de la frase determinada para querer conectarlas a propósito con una profecía que viene en Daniel 8. Y que ya se amplía en Daniel 7, porque entra al escenario otro. Ya no es Nabucodonosor, sino que entran un grupo de cuernos. 10 cuernos y un 11º entra en el escenario. Y cuando uno sigue el orden vinculante de la profecía, ese escenario con esos actores no ocurre sino que hasta después de la cuarta bestia espantosa y terrible, y que se fragmenta. Y es una obra macabra que hace, y que Jesús me lo advierte en Mateo 24, que pondrá la abominación desoladora. Y ahí está, cuando analiza la abominación desoladora, y uno va ahora a Daniel y lo lee sin apasionamientos, lenta y progresivamente, es una abominación desoladora que está ligada, no está desconectada de quitar el continuo. Y cuando usted quita el continuo, váyase a leer todos los libros de Moisés de lo que significa eso, que también lo hablaré en Daniel, mucho más detallado. Solamente ahora lo voy a mencionar. Es quitar el sacrificio de Cristo en toda su belleza. Y es una obra que hace este cuerno perverso. Y por quitarlo, eso es lo que hace que se contamine el santuario. Si ya el templo había caído, ya había pasado el tabernáculo, querer darle el inicio a las 70 semanas a un hecho histórico que el ángel le dice, mira y entiende, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estoy leyendo Daniel capítulo 9, verso 24. Verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, póngale un Mesías príncipe, póngale lo que le quiera, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, en la semana 69 tiene que aparecer este Mesías o un Mesías. Y vamos a asumir, para hacer una demostración por contradicción, qué es lo que se dice y lo que plantea el pueblo judío, y que se lo han comprado todas las religiones del mundo que creen en esta postura, o que les conviene creer en esta postura y dejar a ese cuerno pequeño en el pasado, como una obra ya consumada. Y la teología se encargará de usar otros términos. Es la visión preterista, que todo se cumplió en el pasado. Y luego salen otros que no, que esta es una visión futura. Es que es futura, si por contexto no hay necesidad ni crear ninguna palabra interesante que es futurista. Es una expresión futura, es una profecía que se le está dando a Daniel, y que por supuesto todavía no llegaba el imperio persa, y todavía recién estaba comenzando, y vendría después el griego, pero después del griego viene el romano, y que tiene que fragmentarse, si esto es para el tiempo del fin. Y la gran angustia que habla ahí Mateo 24, me está hablando de una angustia que nunca va a ser única. Podrán ser tipo todo lo que hemos visto en la historia, pero es única. Falta el antitipo, la última. Aquella en donde ya este cuerno cree que ha conseguido todo, y cuando entramos a Apocalipsis y entendemos bien la conjugación que hay entre las bestias de Daniel y de Apocalipsis, es un suceso que no ha acontecido.
Pero lo que es más grave, Daniel pone de manifiesto justamente al cuerno pequeño. Pero Dios no iba a dejar el escenario vacío. Faltaba la consumación de lo que Jeremías venía tratando e Isaías. Faltaba el hijo de David que entrara en escena y que viene por la nación de Israel, que era simplemente un medio, y un medio perverso. Discúlpenme los que tienen endiosado el pueblo judío, pero ellos eran solamente un medio, que fue elegido tampoco por gran maravilla, porque era la peor de las tribus. Era lo que botó la ola, y dice la profecía que a ellos los tomó, para que nadie se jacte que esta es una obra de misericordia desde el inicio hasta el final del propio Altísimo, y que no hizo nada bueno. Y por recordarle, en los tiempos de Jesús, apedrearon a un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo que le causa fobia a tanta gente, entendamos muy bien que cuando Dios dice que va a ser el ungido, si no es cualquier ungido, el ungido es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que toma a una joven, y que hay otra discusión con el lenguaje, porque con el lenguaje hebreo quieren zafarse de las pruebas que Jesús es el que decía el Tanaj, que nos dice virgen, que la palabra no corresponde, que es una mujer pura, póngale pura o virgen, pero que vendría un hombre a futuro, que nacería en Belén, lleno del Espíritu Santo, y que ya en la visita, cuando ya le está diciendo el ángel Gabriel a Zacarías, que nacería primero y le llevaría 6 meses de ventaja en edad, Juan el Bautista, que prepararía el camino del Señor. Y cuando el ángel le anuncia ahora a esta mujer pura, o a la Virgen, más allá del lenguaje, que sería el personaje elegida por Dios para que naciera en su vientre el Cristo. Y si quiere ponerle un Cristo, pongámosle un Cristo, el ungido. Y tal fue su ungimiento cuando ella le dice: Señor, pero yo no he conocido varón. Y muchos también a veces se confunden, dicen: pero ¿cómo si estaba con José? Es que estaba hablando de la relación íntima. No he tenido relación íntima, y ¿cómo yo voy a quedar embarazada? Y el ángel le explica de que vendrá sobre ella el Espíritu Santo. Y cuando va corriendo donde su prima, Elizabeth, allá en Judea, dice que ya el vientre de Elizabeth percibió y se llenó de gozo, lleno del Espíritu Santo, porque la madre de mi Señor ha venido donde esta sierva. No descuidemos la obra del Espíritu Santo, que es el que estaba ungiendo a Jesús de Nazaret desde ese instante para cumplir su misión. ¿Y por qué digo esto? Volvamos a leer lo que haría ese un Mesías, el Mesías, que se lo atribuye a este pueblo que iba de tumbo en tumbo. Él iba a tener la misión de acabar la prevaricación, de concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos. Cuando usted trae algo es porque falta ese algo. Habían pisoteado la justicia de Dios todos los siglos, desde los tiempos que se le avisó a Abraham, pasando y llegando a Egipto y hasta los días de Jesús. Era un pueblo que estaba esclavo de la injusticia. El que traería la justicia de los siglos, no es cualquier justicia, y sellar la visión y la profecía, y ungir
¿Sabe lo que está diciendo eso? Un derramamiento total del Espíritu Santo al santo de los santos. No es la nación de Israel, no es la Iglesia católica, ni la Iglesia protestante, ni tampoco el remanente. Me refiero a la Iglesia protestante que se pone ese título. Es el Mesías. Ellos fueron solamente medios para predicar del Señor Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo desde el día del anuncio hasta el día que entregó su Espíritu al Padre en la cruz, y que nos promete que ese mismo ungimiento que Él recibió, lo recibiremos nosotros, los que hemos creído en Él. Dije que hablaríamos del Espíritu Santo. Somos personas que tenemos al menos tres cosas importantes en las cuales nos desenvolvemos: la emoción, la razón y la revelación. Y vamos a hablar de esto, porque el Señor ha hecho uso de alguien muy especial para que nosotros seamos copartícipes de lo que Él mismo vivió, la presencia del Espíritu Santo. Y Él delineó claramente su misión, y la analizaremos más adelante. Lo que quiero volver a repetir, que estas características que están en Daniel 9:24, bueno, atribuyámosla a Onías III, que es a quien los de teología y muchos han caído en la trampa de decir: Él lo cumplió. Investíguese la obra de Onías III. Investíguese la obra de Antíoco Epífanes IV, un vasallo de Roma. Quisieron cortar la historia en los tiempos griegos. Gran error. Lo hablaré en la serie de Daniel. Él no cumple con la mejor de las intenciones, siendo un sumo sacerdote que es visto como un principal, como un príncipe que más de los muchos. Y hay muchos que dieron la vida y tuvieron que pagar con vida en su servicio por los poderes que efectivamente iban invadiendo a Israel. Pero ellos jamás entendieron que eran solamente un medio, creían que era el fin. Y por supuesto, se opusieron a la helenización y recibieron un duro golpe, pero no tan ni el único, ni el primero, ni el último, porque ya habían recibido varios en el pasado. El de Nabucodonosor no tiene comparación, porque les destruyó y les quemó la ciudad y echó abajo el muro de Jerusalén, todo. Si hubiera que escoger un día en donde se quitó el continuo, desde el punto de vista teológico, ¿ya?, es ahí. Y cuando está diciendo que, mira, están esclavos, están destruidos, no tienen templo, y yo hacer un decreto a través del imperio siguiente del de Nabucodonosor, sino que en el imperio ahora Medo-Persia, en donde ese decreto se va dilatando y hay 3 fechas sugerentes. También hablaremos de eso con detalle en la serie de Daniel. Y se toma el tercero, porque en el tercero se le permite tener su propio gobierno a Jerusalén. Y regresan y edifican un templo a medio construir, que en la línea herodiana terminará a construir en los tiempos de Jesucristo y previo a él, 46 años antes a Jesús. Entonces, poner esa fecha
que es exclusiva para esta profecía, determinada para la nación de Israel, porque le están diciendo a ustedes le quedan 70 semanas, porque en 70 semanas más aparece este que hace esta obra. Y es a este que el cuerno pequeño le tiene todo el deseo de destruir. Ese es el conflicto final. En Daniel 9 se está mostrando que entra al escenario histórico la lucha de dos cuernos, confabulado con otros 10 al final, contra el cuerno de salvación, que lo dirían los que estaban esperando al niño Jesús y cuando tuvieron en sus brazos daban en sus espíritus actuando en ello lo grande que sería, y por fin los ojos de estas personas dice que vieron a la salvación de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a tomar estas 70 semanas? Porque este es el contexto donde dice que se le quita la vida al Mesías. Y aquí hay un tema que solamente esta vez, como es una introducción, los voy a mostrar. Primero, estas 70 semanas son solamente días. Y al aplicarse en días y en los tiempos del contexto de Daniel 8 para algunos, que toman un desvío, llegan a un callejón para ellos con salida, pero para la lógica de la revelación es un callejón sin salida. Dejan la profecía cumplida con un pueblo pequeño que ya participó, que es Antíoco Epifanes IV, y se sella la profecía ahí llega, se supone, que la justicia de los siglos, porque el Mesías que muere es Onías III. Ok, por lo tanto, todos los grupos religiosos que estaban siendo atacados para después del Imperio Romano están felices con esa postura, porque ya dejaron, el judío ya dejó hecho el camino y preparó que ya no hay más cuerno pequeño. Entonces, ¿quién maneja la llave de la profecía? Siguen siendo ellos. Pero como esto de la potestad de un imperio reclama, va en su ADN, de que la profecía debe cambiar de mando, nace la religión de Estado y hacen otros detallitos en donde ahora ellos toman el bastión de la profecía. Y van a tomar lo que les conviene, por supuesto, y es mejor dejar el cuerno pequeño ahí ya destruido, porque la profecía les podría tocar a ellos. Entonces mejor dejemos el cuerno atrás, destruido, y este Mesías es cierto, era este sacerdote Enías III. Ok, pero dice que a las 62 más la semana más las 7 semanas, es cuando después de esos periodos dice que se le quita la vida al Mesías y luego agrega, y no por sí. Ese no por sí también tiene que ser investigado y comparar el no por sí de Onías III con el no por sí de Jesús de Nazaret. Entonces la pregunta es, ponga los días que usted quiera, ponga el decreto de los 3 donde quiera, póngalo literal. Obviamente que llegue esa contradicción de que llega un Mesías que no corresponde, quien no cumple lo que dice el verso 24. Pero ¿cómo llegó a Jesús? Entonces viene la obra mágica, que todos dicen, no, esto es un forzar, porque están usando un principio que no corresponde, el famoso principio del día por año. Pero antes de ese principio, antes de pasar los días por año, otros ni se preocuparon de usar el día por año. Dijeron, oiga, si cuando aquí habla de 70 semanas, hay que usar lo que ocurrió en lo que era en el jubileo. Cuando se habla ahí de 7 semanas de años.
Y comienza un conflicto con la palabra hebrea, y la voy a mencionar ahora, chabúa. El primer gran conflicto antes de usar el día por año es que la palabra chabúa, que es un vocablo que puede ser masculino o femenino, plural o singular, donde hay la primera batalla teológica entre jotas y tildes, en esto que sin siquiera nombrar el día por año, sino que decir que Daniel tenía clarísimo que eran 70 semanas de años de una, al tiro, son 490 años. Esta pugna la vamos a analizar en la serie de Daniel. Y para muchos es una pugna que ya está cerrada y sellada porque hubo gente muy inteligente, ahora de los últimos decenios, la década del 80, que tumbó esta teoría e hizo todo un estudio para decir que eso no corre y no corresponde usar eso las 70 semanas de año. Pero es una cara de la moneda, porque la cara de la contramoneda de la misma le va a demostrar que esa palabra chapúa perfectamente va en orientación y le toma la palabra a este que ataca y que logró tener tal trascendencia estas personas que incluso afectó a traducciones de comentarios bíblicos. Lo hablaré y lo diré en la serie de Daniel, cuando analicemos esto. Y la otra visión es decir, oiga, pero es que también había otras citas bíblicas, aparte las del jubileo, y ahora ni hablar de lo que implica el jubileo, porque en el jubileo también quiero dar la sinopsis de que incluso la conectan hasta con Noé, y cuando se habló de 120 años, después del diluvio, será la vida del hombre, la palabra que incluso se usó hebrea no corresponde, sino que corresponde a jubileo. Y si usted pone 120 años por jubileo y multiplica 120 por 50, llega a los 6.000 años que siempre se ha dicho que llegaríamos hasta el año 6.000. De ahí nace eso. Así que las palabras hebreas de jubileo, de días y de semana entran en un conflicto para esto el día por año, para decir que la escala del tiempo Dios también la usó, así como usó en el tiempo con la imagen de las bestias, con la imagen de la que vio Nabucodonosor. Hay una escala de tiempo a través de esa figura en el espacio, y también hay una escala de tiempo en donde un día equivale a un año. Lo maravilloso es cuando lo pasa por cualquiera de las dos visiones, por las 70 semanas de años, que según algunos eso ya se da por hecho, y otros que van por el día por año, por dos citas donde se puso el día por año, y se pone la base de que el tercer decreto es el que manda, porque es el último que se hizo, y es 457 antes de Jesucristo. Usted hace la operación aritmética y llega a los 26 años del nacimiento de Jesús, del bautismo de Jesús. Cuando uno ve eso, dice, qué interesante. Estaba predicho lo que dice el verso 24. Volveremos a analizar esto de estos periodos para decir que incluso la escala del tiempo Dios la dejó prefijada en Daniel para mostrar de una vez por todas que el tiempo de gracia que le daba de 70 semanas a Israel, y ahí se acababa todo, era porque venía ahora el que redefinía todo de nuevo, el Mesías, el ungido, el Señor.